Pero hoy vamos a esta y yo quiero que leamos Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25. Voy a leer el texto entero y luego voy a desglosar algunas cosas que creo que son importantes. Dice así: Y el Señor Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Padre, permítenos, Señor, darle a tu palabra la reverencia que merece. Que no hayan distracciones en medio de nosotros, Señor. Tú eres un Dios que merece ser tratado como santo. No estamos, Señor, en otro lugar a no ser en tu casa, queriendo escuchar tu palabra. Por eso, Señor, queremos tener oídos atentos y el corazón dispuesto para atesorar estas verdades en nuestra vida. Háblanos, Señor, y edifica a tu iglesia, pues han salido de sus casas y sus trabajos y algunos de larga distancia para recibir tu palabra en sus corazones y para vivirla, Señor, cada día para tu gloria. Así que ayúdanos a vivirla, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, este día de hoy quiero centrarme en este pasaje concretamente, pasaje que ya hemos trabajado en la serie que empezábamos sobre doctrinas fundamentales. Hablamos de familia y matrimonio un poco y centramos los ojos en este pasaje cuando habla de la creación del hombre. Pero hoy quería, y lo he dividido en 8 partes, para hablar de 8 características que debe tener un matrimonio bueno. Y yo considero que podrían ser 8 características de un matrimonio perfecto, porque hasta Génesis 3 esto era el matrimonio perfecto. Este fue el único tiempo, el único impas de la historia de la humanidad donde un matrimonio fue perfecto. Hasta que entró el pecado, la perfección estaba en el mundo y así Dios había creado al hombre y a la mujer y les había dado propósito en su unión. Si nosotros cumpliéramos los requisitos que vamos a ver hoy y obviamente si viviéramos también las cosas que Pablo dice en Efesios 5 y en otros pasajes, tendríamos casas llenas de gozo, llenas de felicidad y llenas de dicha. Si en nuestras casas no hay gozo, si en nuestras casas hay discusión, si en nuestras casas hay peleas, eso es un motivo. Lo podemos llamar de diferentes maneras, pero al final siempre es el mismo: no hacer lo que Dios pide que se haga. Es curioso que muchas personas a veces quieren que alguien vaya a arreglar sus hogares y sus familias, pero no están dispuestos a obedecer a Dios. A veces parece que buscan más la ayuda de un terapeuta que les ayude a reconciliarse, a mejorar la comunicación, pero mientras Dios sea deshonrado, una casa siempre sufrirá. La única manera en que la persona puede encontrar plena dicha y felicidad es haciendo lo que Dios pide. No hay felicidad en la desobediencia, pero hay gozo en la santidad. Si nosotros queremos matrimonios felices, matrimonios llenos de gozo y de alegría, deben ser matrimonios que viven conforme al manual que aquel que diseñó el matrimonio dejó. Las cosas solo funcionan si se siguen las instrucciones, y Dios ha dejado las instrucciones de todo aquello que Él creó.
Él creó la vida y dejó instrucciones. Él creó al hombre y dejó instrucciones. Él creó a la mujer y dejó instrucciones. Él creó el matrimonio y dejó instrucciones. Si nosotros nos empeñamos, como yo a veces, con los muebles de IKEA o los electrodomésticos, en crear las cosas y ir probando hasta que averigüe cómo funciona, por eso hay gente que va por el tercer matrimonio, porque está probando hasta averiguar cómo funciona. Ese es el problema, que están averiguando por su cuenta. Si lo hubiéramos hecho como Dios manda en las instrucciones, desde el primer momento no habrían segundos matrimonios. Cuando hay segundos matrimonios, terceros matrimonios, y estas historias es la historia de un hombre probando la vida a su manera y no a la manera de Dios. Pero somos testarudos y no nos gusta escuchar esas verdades porque lo queremos seguir haciendo. En el fondo tenemos un complejo de Dios en el corazón. Hay dos cosas: o nuestra rebeldía es sumamente grande o nuestro complejo de Dios es sumamente grande. Pero hay gente que sigue empeñada en criar hijos a su manera y no a la de Dios, probando a ver si le sale el hijo bueno. Hay gente que sigue intentando hacer iglesia a su manera. Hay gente que sigue intentando vivir la vida a su manera y probar suerte a ver si algún filósofo o su manera de vivir acierta. Pero la realidad es que lejos del manual de Dios no vamos a encontrar dicha. Y Dios ha dejado un manual para el matrimonio. Manual que está distribuido en más pasajes de la Escritura, pero que en este texto de Génesis yo creo que da varias indicaciones de aspectos fundamentales. Quizá no tanto de lo que tiene que hacer el hombre y de lo que tiene que hacer la mujer, pero quizá más de lo que somos. Porque a veces nos preocupa mucho lo que tenemos que hacer en el matrimonio. Y es interesante porque antes de saber lo que debemos hacer en el matrimonio, la gente debería saber lo que es un matrimonio. El problema de mucha gente es que quiere saber lo que tiene que hacer cuando se case, pero no sabe lo que significa casarse. No sabe lo que es un pacto matrimonial. No sabe hasta dónde llega la importancia y relevancia de la unión de dos personas como una sola carne. Eso no pasa con un hijo, ¿sabías? Lo has llevado en tu vientre, lo has cargado 9 meses, ha sido parte interna de tu cuerpo, pero no eres una sola carne con ningún hijo. La Biblia no dice que eres una sola carne con tu hijo. Es más, la Biblia enseña que tú crías a tu hijo para que mañana sea una sola carne con otra persona. Para que mañana sea una persona independiente y temerosa del Señor. Solo hay una persona en este mundo con quien somos una sola carne. No es mi madre, no es mi abuela, no es mi pastor, no es mi mejor amigo. Es mi esposa. Mira qué importante es el matrimonio para entender eso. Y entender eso es importante porque hoy vivimos en una sociedad que lo va rompiendo como quiere. Y por eso tenemos gente que cree que está casado con otra persona, pero si mirara la Biblia, a lo mejor sigue siendo una carne con la anterior. Por eso muchas veces la Biblia dice, y quien se case con esa persona es un adúltero. Porque a los ojos de Dios se pueden casar otra vez, pero en la mayoría de casos lo que Dios está enseñando es que muchos de esas segundas nupcias solo provocan adulterio. Porque a los ojos de Dios sigues casado. Porque para Dios el matrimonio no es un simple papel que se disuelve y lo firmo con otro nombre y ahora me hago otro libro de familia. No, no funciona de esa manera. Es muy importante entender qué es el matrimonio. Y si no he leído este libro, hay un libro que a mí me parece excelente, lo recomiendo siempre a las personas cuando se empiezan a conocer, hermanos que se están conociendo, piensan en casarse. Yo antes de recomendar un libro de cómo debe ser el esposo y cómo debe ser la esposa, me gusta recomendar este libro. Se titula Pacto Matrimonial. El autor es John Piper. Todo matrimonio que esté en esta sala hoy, me gustaría que si tuvieran un tiempo lo leyeran para comprender qué es eso, el pacto matrimonial. Y después de esta recomendación, vamos a ir ahora a analizar versículo a versículo este pasaje de hoy. Y yo he separado aspectos, concretamente 8. Y lo tengo mal, ¿no? Porque 8 a 10 minutos me sale 80. A 5 me sale 40, pero no lo veo bien, ¿eh? Así que es que yo soy temático. Entonces yo veo puntos, veo reloj, veo tiempo, veo caras y que el Señor nos ampare.
Pero si nos tuviéramos que quedar 5 minutos más, nuestros matrimonios lo valen. Lo valen. Vamos entonces a ir a estos puntos y voy a ser sintético. Realmente cada versículo de este pasaje podríamos expandirlo y profundizar mucho. Solamente en la expresión una sola carne nos podríamos pasar un mensaje entero. Imagínate que hasta Pablo tiene en cuenta ciertas cosas cuando habla del que se une a una ramera. Dice que el que se acuesta a una ramera se hace uno con ella. Esa expresión uno con alguien, es una expresión demasiado profunda. Pero hoy quiero hacerlo todo de manera un poco más resumida. La primera característica que yo quiero mencionar es que un buen matrimonio no es individualista. Un buen matrimonio no es individualista. En Génesis 2:18, en la primera parte del versículo, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Si Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, ¿cómo puede aparecer una persona y decir, me encanta estar solo? Algo se ha roto por el camino. Algo se ha roto por el camino para que una persona diga, pues yo prefiero estar solo. No, algo está mal. Porque el creador de tu vida, el creador del universo, ha dicho que no es bueno que estés solo. No estamos hechos para estar solo. No estamos hechos para la soledad. Podemos tener tiempos de soledad. Podemos pasar momentos de soledad. Es más, podemos disfrutar de momentos de soledad. Hay momentos que a todo el mundo le apetece cogerse a los perros, irse al campo media horita, dar un paseo, pero para reflexionar, para pensar, para descansar. No porque seamos amantes de estar solos, sino porque nos va bien y disfrutamos de momentos de soledad. Es más, esos momentos son excelentes para buscar al Señor. Todo el mundo debería tener momentos de soledad para buscar al Señor en la intimidad. Pero lo que no es normal es que una persona desee estar sola cuando Dios, el Creador, dice que no es bueno. Y en el matrimonio, el individualismo, el deseo de funcionar por nuestra cuenta, no es bueno. El gran error de muchos matrimonios es que se casan para vivir como solteros, pero juntos. Ay, es que yo no me voy a casar para rendir cuentas de mi vida. No te cases. Casarse es rendir cuentas. Casarse es salir por una puerta y tener que informar dónde voy, con quién voy a estar y a qué hora voy a regresar. Casarse es preguntar a una persona qué le parece lo que vas a hacer y considerar su opinión, incluso para cambiar tu plan. Casarse es hacer las cosas en dos. Casarse es hablar en plural. Casarse es decir que ya no es mi casa, es nuestra casa, no es mi coche, es nuestro coche, no es mi dinero, es nuestro dinero. No es mi cuenta bancaria, es nuestra cuenta bancaria. No es mi vida, es nuestra vida. No es mi hijo, es nuestro hijo. Y no es mi futuro, es nuestro futuro. Pero toda la persona que se casa y desea vivir con una actitud individualista no hará bien al matrimonio. El matrimonio bueno no es individualista. El matrimonio bueno es un matrimonio donde ambas personas trabajan en equipo. No son dos personas que andan individualmente en una misma dirección. Son dos personas que andan juntos en una misma dirección. Son dos personas que entienden que si el uno no avanza, el otro tampoco avanza. Por eso te darás cuenta que la vida espiritual de tu esposa o de tu esposo afecta a tu vida espiritual. Que la vida emocional de tu esposo o de tu esposa afecta a tu vida emocional. ¿Por qué? Porque estamos caminando juntos. Lo que afecta a uno, afecta al otro. Si el uno no avanza, el otro tampoco puede. Porque somos llamados a caminar de la mano. La primera característica de un buen matrimonio es que no es individualista. Eclesiastés nos enseñó que el trabajo es más eficaz y seguro cuando se hace en equipo. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 y 10 decía lo siguiente: más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante.
Dos cosas importantes menciona aquí Salomón. En primer lugar, dice que es mejor dos que uno porque tendrán mejor remuneración de su trabajo. Lo que está diciendo Salomón es que somos más productivos si trabajamos dos. Si dos personas arriman el hombro, se pueden hacer más cosas. Si dos personas se están esforzando, se pueden hacer más cosas. No hay nada más frustrante en un matrimonio que ver a una persona esforzarse sola. La casa no avanza igual, la vida espiritual de la familia no avanza igual porque hay uno que se está deslomando por hacerlo y el otro no pone de su parte. ¿Te has dado cuenta? Mira, quiero que lo entiendas bien. Si fueras soltero, tu vida espiritual, si tú te esforzaras, arrancaría porque depende únicamente de ti. Pero al estar casado, aunque te esfuerces lo mismo que soltero, no arranca igual porque ahora tienes a alguien al lado. ¿Te has dado cuenta al punto que llega a afectar un matrimonio? Que una persona, si se está esforzando por tirar la vida espiritual de una casa hacia adelante y el de al lado no rinde, acaba afectada. Porque no hay individualismo en el matrimonio. No es tú por tu cuenta y yo por la mía. No, somos dos. Somos llamados a trabajar en equipo. En primer lugar, dice Salomón, que porque somos más productivos. Y en segundo lugar, es porque es más seguro. En ese contexto, Salomón pensaba en los que trabajan en el campo. Y Salomón dice que en el campo, la gente que trabaja, cuando hay dos trabajadores, se produce mucho más que uno solo. Además, habla de que si uno cae, en aquellos tiempos había mucho pozo. En los campos había mucho pozo. Y era común que alguien trabajando tarde o despistado pudiera caer en un pozo. ¿Y qué pasaba si esa persona caía en el pozo y no había más trabajadores? Nadie lo iba a echar en falta. Podía llegar un día, 2 días, hasta morir. Y esa persona quedarse ahí presa. Pero si caía en el pozo y había otro trabajando con él, pues podría ayudarle a salir o ir a buscar ayuda o extenderle una cuerda. Entonces nosotros debemos aplicar eso al matrimonio. Mira, en el matrimonio vamos a caer en el pozo a veces. A veces va a caer ella, a veces voy a caer yo. Pero si está la persona al lado con la que formamos equipo, mejor son 2 que 1. Porque si uno cae, el otro lo levantará. Pero ay del que cae y está solo. Miren, es interesante, pero cuando los solteros caen, tienen que correr rápido a sus pastores o a un hermano de la iglesia o a un amigo de la congregación, pero nosotros los casados no corremos tanto a los de fuera. ¿Por qué? Pues tenemos a alguien mucho más cerca, ¿verdad? Cuando caemos, nuestra esposa está ahí. No estoy diciendo que estar soltero sea la mayor de las desgracias, pero es una realidad a nivel práctico. No, que tampoco quiero que los solteros ahora tengan prisa por casarse. Cuéntales, que te cuenten la mayoría cómo les ha ido de los que están aquí, ya verás tú cómo no tienes tanta prisa. Porque peor que estar soltero es estar mal casado. Ya te lo digo yo. Entonces mejor tarde y bien que como muchos que tuvieron prisa por formar familia y ahora van por la tercera familia. Cuando lo bonito sería, estos son nuestros hijos y punto. Pero a veces corrimos demasiado. Por favor, les voy a pedir algo a los casados. No metan prisa a los jóvenes para que se casen. Si ustedes tuvieron prisa y encima los tengo en el despacho llorando cada 2 por 3, ¿por qué tienen prisa para que otros vayan a llorar también? Porque es verdad, veo a gente presionando a los jóvenes. ¿Qué? ¿Tú para cuándo? ¿Tú para cuándo? ¿Por qué hay prisa? Los tiempos son del Señor. No hay nada peor que pueda hacer el hombre que hacer cosas con prisa. Porque cuando hacemos cosas con prisa, no decidimos bien, no esperamos en el Señor y las consecuencias pueden durar toda la vida. No hay que casarse cuando me apetece, hay que casarse cuando el Señor lo disponga y con la persona que el Señor disponga. Así que por favor les pido que nadie tenga un espíritu de querubín no es querubín, ¿cómo se llamaba el bichito aquel? De Cupido, querubín no. Querubín ungido. Que nadie tenga un espíritu de Cupido en la iglesia. No me intenten emparejar gente. La iglesia es un lugar donde buscamos crecer en santidad. No es first dates, no es el crucero de los solteros. Cuidado. Cuidado a no venir a la iglesia a pensar con la carne en lugar de con el espíritu. Cuidado. Las cosas en el tiempo del Señor salen mucho mejor. Lo que sí es cierto que cuando nos casamos esa es una realidad. No somos llamados al individualismo. Somos llamados a trabajar en equipo. Somos un equipo. Somos un partido de tenis de doble. Los dos
jugando en el mismo lado. Tristemente hay matrimonios que a día de hoy parecen más un ring de boxeo, uno contra el otro, en lugar de un equipo. Y por eso hay problemas, porque somos individualistas. Es mi tele, mi tiempo, mi móvil, mi serie, porque eso pasa en los hogares, y más ahora con la abundancia de series. Me voy a poner mi serie, vale, pues yo me pongo una película. ¿Cómo que un matrimonio puede decir, yo me pongo una película y yo me pongo mi serie? Sois un matrimonio. Uno se tiene que sacrificar y vais a ver algo juntos. Porque se empieza así y luego cada uno con su móvil en la cama mirando para un lado una pantalla. Y luego cada uno con su serie y luego uno en la tele y otro en la tablet. Y acabáis siendo dos compañeros de piso que viven en la misma casa, pero no sois un matrimonio. El matrimonio tiene que hacer las cosas juntos. Y sí, puede haber un tiempo, a mí me pasa, a mí me gustan las series de policía, de investigación, ahí hay muertos, ahí hay sangre, ahí hay gente asesinada. Y Clicia no puede ver eso. Pero si llega la noche y a Clicia le apetece ver una película, es un poco violento que yo dije, bueno, pues tú ve la tuya y yo me veo la mía. No, pues ya buscaré un tiempo de esos que llame a su madre o haga algo, o que simplemente me diga, amor, me voy a duchar y plancharme el pelo y pasarme el acondicionador. Y digo, bueno, eso va para ahora, eso me da para un capítulo. Hay momentos en los que uno puede disfrutar de esas cosas más suyas, pero cuando estamos los dos, no hay nada que me preocupe más que cuando veo habitaciones, cada una con su tele, que llega la noche y papá en un lado el fútbol, mamá en otro la serie, el niño en otro el ordenador, y eso, la tecnología que en teoría era para unirnos con los familiares que están lejos, nos ha separado de los familiares que están cerca. Este mundo fomenta el individualismo, este mundo fomenta el tú. Pero Dios quiere el vosotros. Dios no es individualista para su iglesia y Dios no fomenta el individualismo en el matrimonio. Un buen matrimonio no es individualista. Número 2. La esposa ha sido creada para ayudar. Un buen matrimonio es aquel que asimila que la función principal de la esposa es ayudar. Puedes hablar de muchas otras. Podemos ir a la Escritura y ver otras cosas que dice del rol de la esposa. Pero en su creación la palabra es una. En aquel momento Dios no está hablando tanto como Pablo en Efesios 5 de los detalles del matrimonio y de los roles. Aquí Dios solo da una palabra. Le haré ayuda idónea. Y no es que Adán fuera hecho para ser ayuda de Eva. Eva fue hecha para ser ayuda de Adán. Y nosotros debemos entender, hermanas, que si ustedes dan oído a la voz del feminismo, que si ustedes son movidas por las heridas del pasado, porque el gran problema es medir la vida por mis experiencias. ¿Sabes cuando me encuentro a las personas que dicen el matrimonio no vale porque todos los hombres son? No, todos no. ¿Tú has estado con todos los de la humanidad? A lo mejor a alguna le faltó poco, pero no has estado con todos para hacer esa valoración tan genérica. No podemos decir los latinos son, los españoles son, porque no conocemos a todos. Siempre hay gente que rompe la regla. Y si a ti te han roto el corazón, te han traicionado y han adulterado en tu relación pasada, no puedes decir todos los hombres son adúlteros, hay hombres fieles. Y porque tu mujer pasada fuera una gritona que te maltrataba con sus palabras, no significa que todas las mujeres son así. Hay mujeres que son sujetas a sus maridos y mujeres piadosas. Tenemos el gran problema de medir el mundo por nuestras experiencias. Yo no creo en la amistad, no se puede confiar en nadie. Hay buenos amigos, que tú no los hayas tenido es tu problema. Pero los hay, a lo mejor le preguntas a otro y te dirá, la amistad es preciosa. Yo tengo un amigo que es mejor que un hermano. Ah, no, de eso no hay. Sí, yo lo tengo. Que tú hayas tenido malas experiencias no significa que no lo haya. Porque si la Biblia dice que hay amigos que son más casi próximos que un hermano, es que los hay.
Entonces no importa si, pastor, yo intenté hacer mi parte como mujer, pero mi marido fue así o el hombre fue así. Da igual, la tienes que volver a intentar hacer porque fuiste creada para eso. Que un hombre no lo valorara o que alguien no hiciera su parte no justifica que ahora tú dejes de hacer la tuya. Porque tú no tienes que cumplir tu rol por el hombre, tú tienes que cumplir tu rol por Dios. Y Dios no te falló. Te fallaron los hombres, te fallaron las personas, te falló la iglesia. Por ejemplo, cuando la Biblia dice obedeced a vuestros pastores, la Biblia es clara al mencionar que debemos tener una relación cercana con nuestros pastores. Y hay gente que ha tenido experiencias terribles con lobos. Pero esa experiencia no significa que te tengas que cerrar al próximo pastor. Porque vas a entonces dejar de tener lo que Dios pide que tengas por una experiencia pasada. Entiendo que a veces requiere tiempo, que hay heridas que deben ser sanadas. Pero nuestras experiencias no pueden determinar nuestros comportamientos. Nosotros debemos hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Y cuando Dios crea a la mujer, antes de decir cualquier cosa, ahí no habían platos que lavar, ahí no había comida que cocinar, ahí no había nada. De momento no había nada. Y Dios define la creación de la mujer con un propósito sobre todos. Ayuda. Iglesia, estar en mi vida para ayudarme a ser mejor marido, para ayudarme a ser mejor creyente, para ayudarme a ser mejor hijo de Dios, para ayudarme a ser mejor pastor. Ella no es la pastora, pero ella me ayudará a ser un buen pastor. Si mañana Dios concede niños, ella me ayudará a ser un buen padre. No es dirá, él no hace eso bien, tomo su lugar. Él no hace eso bien, tomo su lugar. No, le ayudaré a que lo haga. Porque mi función no es pasar por encima de él, porque yo sí sé hacerlo. Mi función es ayudarle a que lo haga. Yo he nacido para ser ayuda idónea. Y eso no es desmerecer a nadie. Y si alguien lo ve así, que vaya a hablar con Dios. Pero yo no lo veo de esa manera. Lo que pasa es que nosotros en esta vida siempre hemos visto el ayudante como el segundón. Todo el mundo quería ser Batman, nadie quería ser Robin, todo el mundo quería ser Don Quijote, nadie quería ser Sancho Panza. Pero no es así como ve Dios las historias. Dios no ve protagonista y actriz secundaria. No, Dios ve un matrimonio. Un hombre con responsabilidades dadas por Dios y una mujer que le va a tener que ayudar a cumplir esas responsabilidades. Hacer lo que Dios demanda que sea. Yo he visto hombres torpes, hombres que no eran tan piadosos, hombres con muy limitada capacidad de liderar un hogar, incluso infantiles, nada maduros, pero que Dios ha puesto una verdadera mujer de Dios a su lado y ha hecho de ellos un cabeza de hogar y un hombre piadoso del Señor. Porque una mujer que entiende su función, una mujer que entiende su rol y una mujer que se dedica en el Señor a eso puede lograrlo. El Señor lo hará, no ella, el Señor lo hará. Ella cumplirá su parte y el Señor hará la obra a su debido tiempo. Pero el problema es ese, no aceptamos nuestro llamado. Y tristemente hay mujeres que en lugar de ser ayuda, son la mayor carga en la vida de un marido. Hay personas que soportan jefes, trabajo, presión, pero nadie los critica tanto, se queja de ellos tanto y les taladra tanto como su mujer, que en lugar de volverse ayuda, se vuelve su mayor obstáculo en la vida. En lugar de animarlo a querer orar, le quita las ganas de respirar. En lugar de animarlo a querer ser mejor marido, le hace pensar que no vale para nada. Así como he conocido mujeres sabias que edifican sus casas, he conocido mujeres necias que con sus manos las han destruido. Porque hasta eso puede llegar una mujer. Dios creó a la mujer para ser ayuda del marido. Mira lo que dice Proverbios 31, 11 y 12. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. ¿Qué tipo de ayuda sería la persona que te trae mal todos los días?
¿En qué te ayuda una persona que todos los días trae quejas? Que es como esa mujer gotera que dice Salomón, que es mejor estar en el desierto que vivir con ella. ¿Qué bien puede traer? ¿Qué ayuda favorable puede ser una mujer que solo trae desprecios, quejas, que te infravalora en el sentido que te dice que no vales? ¿Qué ayuda puede traer eso a una persona? ¿Qué ayuda? Ninguna. Pero aquí vemos una mujer virtuosa y que lo que trae a su marido es le trae bien todos los días. Pero lo más bonito para mí no es que le traiga bien todos los días. Para mí lo más bonito es la primera frase. En un mundo donde confiar en alguien es muy difícil, en un mundo donde incluso se nos llama maldito el hombre que confía en el hombre, en un mundo donde no podemos tener confianza ciega en nadie, hay un hombre que tiene a alguien en quien confía, en su esposa. No es en sus hijos, no es en sus jefes, no es en el dinero. La palabra confianza en la Biblia es muy importante. Mira cuántas veces se nos llama a confiar en el Señor. Y en Proverbios 31 se habla de un hombre que confía en el Señor, sí, pero confía en su esposa. La confianza da mucha fuerza al corazón. La confianza en el Señor es lo que nos hace sentir seguros en medio de la adversidad. La confianza en el Señor es lo que nos da paz en medio de los problemas. Pues imagínate cuando un hombre confía en su esposa. La cosa está delicada, pero confío. Genera confianza en su corazón. Hermanas, ustedes fueron creadas para ser ayudas idóneas de sus esposos. No fueron creadas para ser las líderes individuales, no fueron creadas para ser las campeonas y no fueron creadas para ser las superguerreras. Cuidado con la voz de la serpiente infiltrada en el feminismo que ha entrado en las iglesias también, que les hace sentir, la serpiente les dice al oído, tú vales más que ser ayuda. ¿Por qué él no tiene que ser ayuda? ¿Por qué tú ayuda? Si tú sabes hacer las cosas mejor, si tú tienes más capacidad, él ni ora y tú sí, si dependiera de él la casa se habría caído y Satanás ahí susurrando, ese no vale. Ese no vale. Tú eres más líder de esa casa que él. Y él susurra para que al final te creas la mentira del diablo como se la creyó Eva en Génesis 3. No, tú tienes que negar toda mentira de Satanás y aceptar que fuiste creada para ser ayuda idónea de tu esposo. Hermana, yo nunca te voy a preguntar cuántos títulos tienes, nunca te voy a preguntar cuántos idiomas hablas y nunca te voy a preguntar cuánto éxito has tenido en cualquier otra área, porque si no has sido ayuda de tu marido, todas las otras áreas no sirven. De la misma manera, si yo tengo éxito en cualquier área de mi vida, pero soy un fracaso como marido, nada ha valido la pena. Porque lo primero es lo primero, lo está bien y es importante, pero lo primero es lo primero. Y lo primero es lo que yo soy como esposo, más que como pastor. Pastor es más importante como esposo que como pastor, pero es pastor del pueblo de Dios. Sí, pero mira, hay un requisito para ser pastor, gobernar bien su casa. Si no soy primeramente un esposo leal a mi esposa, que cuida de mi hogar, no puedo cuidar del pueblo de Dios. Mira la importancia de nuestros roles. Y tú puedes ser la profesora de que sea, puedes ser la líder de mujeres, puedes ser del grupo de oración de por ahí, o que las mujeres siempre te pidan oración a ti, pero si tu marido no confía en ti, no importa si el resto del mundo confía en ti. No importa a cuántas mujeres guías, a cuántas hermanas aconsejas, si tu marido no te ve con esos ojos. Porque ese es tu primer ministerio. Cuidado, a veces buscamos fuera el refugio de lo que nos falta dentro. Y cuando nos sentimos insatisfechos en el hogar, buscamos llenar la insatisfacción con otras cosas. El mundo a veces la llena con un perro, hay gente que lo llena con un hijo, y hay gente en la iglesia que lo llena con hermanos, con ministerios. Cuidado, debemos cumplir lo que Dios nos llama. Y a las hermanas, Dios las llamó a ser ayuda idónea para Él. Ayuda idónea para Él. Número tres,
Un buen matrimonio es aquel que tiene un hombre llamado a liderar y trabajar. Liderar y trabajar. Nos gusta mucho la primera palabra, se nos olvida la segunda. Liderar y trabajar. En Génesis capítulo 2, versículos 19 y 20 dice: y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Es interesante en este pasaje que desde el principio el Señor pone a Adán y le da una tarea. Y la tarea que Dios le da a Adán es una tarea que implica liderazgo. ¿Por qué? Y es sencillo lo que te voy a explicar. Porque el hecho de poner nombre implica liderazgo. Por ejemplo, ¿quién pone nombre a los hijos? Bueno, hoy en día se pueden llamar mañana María. Pero ¿quién le pone nombre desde el principio a los hijos? La figura de autoridad que tienen sus padres. Sus padres deciden sus nombres. Ellos son la figura de autoridad sobre ellos. De la misma manera fue Dios quien llamó al hombre Adán. Porque Dios es la autoridad de Adán. Dios es la autoridad de la humanidad. Entonces, ¿qué sucede? Dios pone a Adán frente a los animales. ¿Y qué le dice Dios a Adán? Ponles nombre. Eso muestra autoridad sobre esos animales. Nosotros entendemos algo que vimos la semana pasada, que Dios dijo que debíamos sojuzgar la tierra, que debíamos gobernar la tierra. El Señor ha mostrado que tenemos liderazgo sobre la creación, sobre los animales, sobre las plantas, y la manera como se traduce es poniendo nombre. Ahora, qué interesante, y lo vamos a ver después. ¿Quién pone nombre a Eva? ¿Fue Dios? Dios puso nombre a Adán. Adán puso nombre a Eva, porque Adán es la figura de autoridad de Eva. Hay personas que dicen que Dios, y a mí esta explicación me parece fruto del feminismo, hay personas que dicen que Dios los creó a la par, sin cabeza ni nada, a la par. Pero que el pecado fue cuando Dios le dijo: ahora tu deseo será para tu marido. Y que desde ese día, desde el pecado, el Señor sometió a la mujer al marido. Pero no, el orden ya se ve antes del pecado. Primero Dios dice que Eva sería una ayuda idónea, no sería otro Adán, sería ayuda para Adán, un auxilio para Adán. En segundo lugar, Adán pone nombre a Eva. Y en tercer lugar, Dios le da Eva a Adán. No le da a uno a cada otro, le da Eva a Adán. Entonces, todo eso nos muestra que la cabeza y el liderazgo siempre estuvo en el hombre. Tanto es así que cuando Eva peca no pasa nada. Que la cosa se tuerce cuando peca Adán. Porque todo se torció cuando dice que ella dio a su marido y él también comió. Dios no vino a castigar a la humanidad después de que Eva coma. Dios vino a castigar al hombre después de que Adán coma, porque desde el principio Adán era el representante legal y la cabeza y autoridad de esa familia. Adán fue creado para liderar. Hombres hemos sido creados para liderar. Y es interesante, porque todo lo que hemos sido creados para hacer se nos es más cómodo y nos nace, ahora que estamos caídos en pecado, hacer lo contrario. Hay dos tipos de hombres. Los machistas, y es real, existen hombres que son autoritativos, hombres que son dictadores, hombres que son abusivos, hombres que no lideran, que lastiman y que usan mal su posición para lastimar en lugar de para servir. Los hay. Pero ¿qué ha hecho nuestra sociedad? Ha llevado al hombre a la otra punta. Ha pasado el hombre de aquí se hace lo que yo digo al hombre de lo que tú quieras, amor. Lo que tú quieras, amor. Eso no es servir. Eso no es amar. Lo que pasa es que al hombre, por su naturaleza caída, cada vez se le hace más fácil no tener responsabilidades. ¿A qué colegio llevamos a los hijos? Al que quieras. ¿Y qué hacemos con lo que quieras?
¿Y qué hacemos con ese problema? ¿Qué piensas tú? Pues eso. Y hay que arreglar eso. Cariño, llama tú. Y eso, cariño tú, cariño tú, cariño tú. Porque se nos es fácil omitir nuestro liderazgo. No hay que pensar, no hay que coger responsabilidades, solo hay que trabajar y pagar. Pero ¿qué pasa? Que dejamos el liderazgo en manos ¿de quién? De la mujer. Y a la mujer en su naturaleza caída le es fácil liderar. Dios hizo al hombre para liderar y a la mujer para ayudar. Y ahora que estamos caídos y en pecado, a la mujer le nace mandar y al hombre prefiere ayudar. Y todo dices que en la iglesia parezcamos lo que debemos ser, pero que en casa tú lleves el timón. Eso es lo más fácil para la carne y es lo que pide la carne del hombre caído. O pasamos de machistas destructivos a hombres que no lideran. Liderar no es ser un dictador. Liderar es hacerlo como Cristo lo hizo. Liderar es hacerlo sirviendo, es sacrificando tu esfuerzo, tu tiempo, es poniendo tus dones al servicio de tu hogar y darlo todo de ti para que todas las áreas de tu casa estén cubiertas, física, emocional y espiritualmente. Vivimos para liderar nuestras casas y liderar significa cuidar, servir, proteger y velar por todas sus necesidades. Tenemos la responsabilidad de que nuestra casa le dé la gloria a Dios y liderar es llevarla hasta ese punto, con los hijos, con la esposa. Y para hacer eso hay que trabajar. Dios no solo puso a Adán a liderar, también lo puso a trabajar. El hombre, el buen matrimonio es aquel donde el hombre es un buen líder a la luz de la palabra, no a la luz de la sociedad, y es un trabajador. Hermanos amados, cuando nosotros miramos la Escritura, nosotros contemplamos que los hombres tenían ¿cuántos días para trabajar y cuántos para reposar? Toda la vida el Señor había establecido eso, ¿verdad? Pero ahora queremos la baja por maternidad, los días personales, la baja de enterrar al abuelo, al primo, al tío, el mes de vacaciones, los 15 días de matrimonio. Si pudiéramos ahora, si a ti te dijeran, te doy 4 meses libres al año y solo trabajas 8, muchos los tomaban. Y los tomaban porque el pecado ha hecho estragos. Porque fuimos hechos para trabajar. El Señor no dijo 6 días y uno reposas y luego vacaciones y luego esto y luego aquello. Yo no digo que no te vayas de vacaciones, pero no uses las vacaciones para no hacer nada. Trabaja de otra manera. Trabaja en tu casa. Arregla lo que no está arreglado. Pinta lo que toca pintar. Cambia el mueble que hay que cambiar. Dedica tiempo al niño que no le has dedicado. Trabaja en otra área. Pero el hombre no fue creado para la pereza. La pereza es un pecado. Ah, pastor, pero las vacaciones son para descansar. Amado hermano, yo no sé cuánto trabajas tú, pero una persona con que duerme 8 horas ya descansó, no necesita un mes. ¿Y de qué te cansas? Si duermes 8 horas, al día siguiente no haces nada, otras 8 horas, ya estás bien reposado. ¿Qué hacen los otros 28 días? Y la mayoría trabajáis de lunes a viernes. El sábado no vais a trabajar, el domingo no vais a trabajar. Tenéis 48 horas. Y aún así parece que necesitáis las vacaciones porque no, con 2 días a la semana también estoy agobiado. Somos flojos. Somos flojos. Por eso nos ahogamos en un vaso de agua. A la que hay que trabajar, hacer la compra, llevar a los niños, ¿cómo te lo cuentan? Estoy agobiado, es que tengo que ir al trabajo, llevar a los niños y toda la vida has hecho eso. Pero no hemos sido tan flojos jamás. Hermano amado, el hombre de Dios es trabajador. El hombre de Dios trabaja y cuando llega a casa se pregunta, ¿y ahora qué tengo que hacer? No piensa, ay, ya trabajé mis 8 o 10 horas, ahora tele al sofá. No, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué toca? Hay que regar una planta, hay que ir a hacer la compra, hay que llevar el coche al taller. ¿Qué toca? Hasta las 10 de la noche hay que servir esta casa, hay que trabajar. Luego ya duermo. Esa es la actitud de un varón. Un varón tiene que vivir de tal manera que sea su mujer la que se acerque y le diga, cariño, échate un rato. Porque lo ve a trabajar. Y no pasar por al lado del sofá y mirarlo como... Y el lavavajillas roto. Y el cuadro sin colgar.
y la pared sin pintar. Y no se rían porque es de vergüenza, no de chiste, es de vergüenza. Yo no comprendo cómo estas cosas les puede causar la mínima gracia cuando debería darles vergüenza ser así. Porque no he contado un chiste, he contado algo que si yo lo veo me da pena. Yo veo un hombre así y me da pena por la mujer que tenga a eso al lado. Porque el hombre fue hecho para liderar y trabajar. Dios no nos creó para ser flojos. ¿Saben cuando le decimos a las mujeres en el feminismo, ay, es que están metiendo hombres en los deportes femeninos y eso no es justo porque el hombre tiene otra musculatura, otra constitución? ¿Y para qué nos la dio Dios? ¿Para qué Dios nos dio más musculatura? ¿Para qué Dios nos dio una fuerza física mayor? Porque fuimos hechos para trabajar, señores. No nos la dio para el sofá. Nos la dio para trabajar, porque toda la vida nuestros abuelos trabajaron el campo, la mina, trabajaron la pesa, el ganado. Nosotros trabajamos en una oficina y ya nos estamos agobiando. Porque somos flojos, porque nos han creado con la generación de que ¿y cuántos días me corresponden? ¿Y cuánto tengo libre? Y ahora viene un puente, 3 días, ¿para qué? Para no hacer nada. Hermano, ¿dónde está una vida bien vivida donde no hacemos nada con el tiempo? Hasta el tiempo el necio. Hay un puente, pues ayuna, que llevas un mes que no ayunas, coge un día de esos 3 y ayuna, sepárate para el Señor. Aprovecha bien el tiempo, hombre. Has sido creado para ser productivo. Fuimos hechos para trabajar. Fuimos hechos. Hoy queremos un trabajo de lunes a viernes, de 7 a 3 de la tarde, con aire acondicionado, fin de semana libre, los días festivos libres, las vacaciones, pagar, todo. Y está bien, hermanos. Los abuelos lucharon por muchos derechos, pero yo creo que nos estamos pasando. Que nos hemos pasado, que nos están dando esto y queremos coger esto. Porque somos flojos. ¿Cuál es el sueño de todo hombre? Ganar sin trabajar. Por eso quieren la lotería. Por eso quieren esas cosas. Porque queremos el dinero sin el esfuerzo. No, fuimos hechos para trabajar. Génesis 2:5 dice, y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor había enviado lluvias sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. El Señor todavía no había mandado lluvia, no había brotado nada, porque el hombre no estaba ahí. Pero en cuanto el hombre está ahí, todo empieza a estar a su disposición, porque ya le ha preparado el terreno para trabajar. Y cuando trabajemos, recordemos que debemos hacerlo debidamente, no con pereza, ni a regañadientes, ni quejándonos, ni murmurando, sino como para el Señor. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Así trabaja un creyente, como para el Señor que lo puso en el huerto del Edén. Número 4. Un buen matrimonio es un matrimonio con orden establecido. Génesis 2:21 y 22 dice, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre. Aquí vemos lo que les he mencionado antes. El hombre fue creado y la mujer se le fue dada. Es interesante porque escuchaba el otro día a una mujer de estas feministas, ¿no? Hablando de que los hombres no existirían sin las mujeres, porque somos las mujeres las que damos a luz. Y digo, las mujeres vinisteis todas de un hombre. Ninguna existiríais sin Adán. Así que cada uno a su sitio. Y menos humos. Puede ser que ahora sí dais a luz, pero la primera ha sido de nosotros. Esa es una realidad bíblica, señores. No me la he inventado yo, está en la Escritura. La primera mujer fue tomada del hombre. No fue creada del polvo de la tierra, no fue un ser independiente al hombre, fue creada del hombre. Y mira qué interesante, fue creada del hombre y dada al hombre. Adán, la tomo de ti y te la entrego para ti. Dios estableció un orden para la familia. Cualquier hogar que no respete el orden de Dios no va a tener dicha ni felicidad.
Todo hogar que no respete el orden establecido por el Señor no va a dar la gloria a Dios y por lo tanto no va a ser un hogar bendecido. El orden es claro. Pablo lo dice de esta manera. Primera de Corintios capítulo 11 y el versículo 3. Porque quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Algo que me gusta de esta expresión de Pablo es que él no denigra a aquel que tiene una cabeza. Repito, para la sociedad, que alguien sea tu cabeza es que tú vales menos. Pero en la Escritura, el Padre vale lo mismo que el Hijo y el Hijo vale lo mismo que el Espíritu Santo. Pero Pablo acaba de decir que la cabeza de Cristo es Dios. Pablo acaba de decir que la cabeza del Hijo es el Padre. Porque Jesús vino y dijo, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Yo no hablo por mi cuenta, hablo lo que Él me dice. Y en algún momento Jesús fue inferior a Dios. ¿En algún momento el Hijo fue inferior al Padre? ¿Acaso el Hijo es un segunda clase de Dios? No, pero mira lo que dice Pablo, la cabeza de Cristo es Dios. Así que Pablo nos está diciendo que ser la cabeza no significa ser superior y ser ayuda, en ese caso de la mujer, no significa ser inferior. Es simplemente un orden establecido. Un orden establecido. Por lo tanto, amados hermanos, toda familia y todo hogar debe respetar el orden establecido por el Señor. La mujer no es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer. Pero que no se nos olvide, varones, que nuestra cabeza es Cristo. La historia no acaba en que el hombre es cabeza de la mujer y él está aquí sobre todo. No, el hombre es cabeza de la mujer, pero Cristo es cabeza del hombre. Vivamos como cabeza, sometidos a quien es nuestra cabeza. No seremos buena cabeza de nuestra mujer si primeramente no nos sometemos a la cabeza nuestra que es Cristo, el Señor. Número 5. Un buen matrimonio es aquel donde un hombre expresa su amor. Esta va a ser la parte romántica de nuestra historia de hoy. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Aunque te parezca un estilo raro, este es el poema más hermoso que Adán podía haber hecho. A ver, yo sé que a lo mejor no se compara a las rimas de los raperos de hoy. Pero esto es mejor que, no sé, ¿quién puede ser? Gustavo Adolfo Bécquer no llega a la altura de Adán. Lo que Adán expresó es un poema de amor. Adán vio a Eva y lo primero que hizo es expresar un sentimiento de amor hacia ella. Esto puede sonar hasta posesivo. Es hueso de mis huesos, carne de mi carne, es mía, es mía. Pero es un sentimiento así, pero lleno de amor. Por ejemplo, Clisia es mía. Y yo sé que esto se lo digo a una feminista y me quiere cortar la cabeza. Pero Clisia es mía. Ella es la Clisia de Juan Manuel. Y yo soy el Juan Manuel de Clisia. Y no siento que seamos esclavos el uno del otro. Es una relación donde nosotros nos entregamos a la otra persona. Adán estaba diciendo, es mía. Tú tienes tu vaca y tú tienes tu leona y tú tienes tu jirafa, pero ahora por fin yo tengo la mía. Mi carne, mis huesos, mi piel, mío. Es una expresión de amor. Es ver a Eva y decir, tú y yo juntos, no hay nadie más. Yo no soy de nadie más de este jardín, yo no te comparto con nadie, tú y yo para siempre. Es una manera de expresar amor y debemos entender, varones, que nuestras mujeres necesitan expresiones de amor. No le vayas a decir, hoy eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Invéntate otro poema, búscalo en Google, cambia 4 palabras. No, que ya dijimos que el plagio era mentira. Pero nuestras mujeres necesitan expresiones de amor. Miren, los hombres no somos tan afectivos.
los hombres no somos tan afectivos. Voy a contar una cosa peculiar. No se rían y eso me va a perdonar. Pero es que si doy ejemplos de otros puede sonar raro. Voy a dar uno mío. Creo que fue ayer que subí un momento del trabajo a dejar una cosa. Ayer, hoy, no sé cuándo fue. Subí un momento a dejar algo en la cocina y estaba dejando algo. Aproveché y fui al servicio. Y Clicia me dijo, ¿para qué has venido? Y yo, bueno, para dejar esto y hacer esto. Y me mira y me dice, y para verme. Digo, no, bueno, tenía que hacer esto. Y dice, dilo, di que has venido para verme. Necesitaba escucharlo. Y digo, bueno, sí, me dice, pero has venido sobre todo para verme. Lo otro era... Ella quería escuchar de mí una realidad que yo digo, voy a subir un momentito a ver qué hace, qué tal. Yo me invento una excusa, pero ella no quería la excusa. Ella quería que yo entrara por la puerta. No puedo aguantar sin verte, aunque sea 5 minutos. Ella necesita esa expresión y a mí no me sale esa expresión. Pero yo he aprendido que no estoy casado con un hombre. Estoy casado con una mujer. Entonces yo haré de tripas corazón para que esa expresión salga un poco. Diré, venga, sí, he venido por ti. Así. Pero también te digo, hermana, si tu marido lo hace así, no te pongas también en plan, oye, pues así, qué cutre, que... para él eso que te parece cutre es el sacrificio de su vida. Y tú dirás, ay, pues debería ser natural. No es una mujer, no es natural. Lo que es natural para ti no es natural para mí. Para mí lo natural es que no haya que expresar tantas emociones. Pero para ti lo natural es que haya... dime cómo te sientes. Yo necesito saber cómo te sientes. Es que no me expresas nada. Ay, es que cuentas. Yo quiero saber cómo estás, lo que hay en tu corazón. Para ti eso puede ser natural. Porque yo puedo llegar y a una mujer le digo, ¿qué tal? Pues me siento mal, la verdad. Me siento triste y no sé por qué. Porque tenemos todo. Y no sé por qué estoy así. Tú dices, eso puede ser natural. Pero para mí, eso me va a dar la tarde. Los dos tenemos que poner de nuestra parte. Yo tengo que esforzarme por expresar un amor que ella necesita percibir. Yo no puedo ir a mi mujer y decir, pero si ya sabes que te amo. Dímelo, pero si ya lo sabes. Mira, la mujer es la del yo te amo y nosotros somos la de y yo también. Cada uno tiene su parte en esta historia. A ella no le cuesta decir te amo y nosotros ya nos conformamos con y yo a ti. Somos así. Y si ya te pone un emoticono, da palmas, de alegría porque... Pero que algo no sea natural en mí no significa que si yo no amo a la otra persona no tenga que esforzarme por hacerlo. Pero de la misma manera la otra persona también tiene que comprender que eso que le puede parecer un poquito de emociones, para él es una muestra muy grande de amor. Porque tú tienes que entender que él está pasando por encima de 1000 cosas para expresar ese triste poema de 2 líneas. Y así los dos os vais a llevar mejor. Porque cuando una mujer espera las emociones de una mujer casi en su marido, y el marido espera que la mujer sea seca como un hombre, eso no va a acabar bien. Maridos, nos hemos casado con una mujer. Y la mujer necesita una expresión de afecto. Pero recuerden que no hay mayor expresión de afecto que el servicio y el cuidado. Efesios 5, 25 al 29 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció más su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así también como Cristo a la iglesia. La manera como yo amo a mi esposa, como amar a nuestras esposas, es dándonos por ellas, cuidándolas, sirviéndolas, guiándolas, proveyéndolas. Porque, hermano amado, si tú le gritas, la descuidas, no la tratas con servicio amoroso, no importa que mañana pongas un buen reloj en su muñeca o le compres unos zapatos, no sé, Jimmy Choo. No importa. No importa.
¿Tú sabes lo que suele hacer el marido que tiene amante? Compra regalos. Porque creemos que tenemos delante una persona que con algo material va a sanar una herida o una carencia emocional. No, no es así. Y más si es una mujer de Dios, no está su corazón en las cosas materiales. Ella quiere a Dios en casa, ella quiere oración. Ella quiere orar contigo, ella quiere ver una prédica juntos, ella quiere cantar alabanzas, ella quiere tiempo, ella quiere caricias, ella quiere amor, ella le da igual si todavía vive en una habitación. Pero ella quiere un hombre de Dios en esa habitación. No quiere un mundano en un palacio. Si es una mujer de Dios. Somos llamados a expresar amor hacia nuestras esposas. Y lo debemos hacer de todas las maneras. Sirviendo, proveyendo, cuidando, protegiendo, pastoreando. Pero también, aunque nos cueste, con un tacto. Con un tacto. Recuerda que la Biblia dice que las tratemos como vaso más frágil. Y dice la Biblia que no seamos ásperos con ellas. ¿Por qué Dios no le dice a la mujer que no sea áspera con el hombre? Porque la mujer es más dulzona por naturaleza y nosotros somos más brutotes. Por eso nosotros debemos pulirnos para no ser ásperos. No tratamos con otro hombre, tratamos con una mujer. Biología diferente, anatomía diferente, cerebros diferentes, vida emocional diferente, y debemos saber que estamos casados con una mujer. Número 6. Esta es delicada y también me podría quedar 1 hora, pero me quedan 10 minutos para acabar 3 puntos. Un buen matrimonio es un matrimonio que rompe lazos. Y cuidado con lo que voy a explicar ahora, que nadie entienda esto mal. Pero Génesis 22:24 empieza diciendo: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre. Hermanos, otro de los grandes problemas de los matrimonios es que no son capaces de cortar el cordón umbilical. Esto no significa despreciar a nuestros padres. Somos llamados a honrar a nuestros padres toda nuestra vida. Es más, somos llamados a atender a nuestros padres en lo que sea necesario y cuidarlos si fuera necesario. Si mi madre tuviera una necesidad física o mi padre se queda viudo y no se vale por sí mismo, yo no voy a meter a mi padre en un lugar donde a lo mejor alguien lo maltrate o lo deje olvidado toda la vida. Las situaciones son diferentes, cada caso es distinto, pero obviamente que un hijo siempre va a hacer por atender a sus padres. A veces los tiene en casa, a veces está en otro lugar, pero siempre va a estar pendiente de cuidar a un padre que lo necesite. El problema es cuando no lo necesitan y quieren estar en casa. Yo hablo de padres dependientes, porque llega una edad donde a veces hay una dependencia física, hay una necesidad de cuidados, pero el problema es que permitimos que nuestros padres estén así, estando bien. Y permitimos que opinen en nuestros matrimonios, decidan en nuestros matrimonios, lleguen a nuestras casas a decirle a nuestra mujer cómo debe hacer la comida a nosotros, y lleguen a nuestra casa a decirle a nuestras mujeres cómo deben cuidarnos. No, mamá lo hizo a su manera, mi mujer lo hará a su manera. Una de las cosas más difíciles para maridos o mujeres es poner ese límite a sus padres. Y a veces se tiene que hacer teniendo una charla, porque los papás son un poco invasivos algunos. Porque tristemente hay una realidad, no es triste, es bonita, pero los padres, y te lo dirán, para mí, Juan Manuel, aunque tengas 30, 50, siempre serás mi niño. Y la tienes que mirar y decir, yo ahora soy el niño de otra. Yo ya no soy tu niño. Tú disfruta con mi padre, pero no llenes tu vacío conmigo. Esa es una realidad y muchas veces es el fruto de un matrimonio no satisfactorio, donde los niños han sido la muestra de cariño y afecto que ha tenido la mujer y no quiere perderla porque en casa no la tiene con el marido. Pero nosotros criamos a los hijos para ser esposos, para ser esposas, para ser independientes, para valerse por sí mismos. Una madre que tiene a su hijo, mamá me prestas, mamá me das, mamá. Una madre que tiene así a su hijo constantemente no ha hecho un buen trabajo. No ha hecho un buen trabajo. Porque un hijo bien criado y bien educado será capaz de vivir por su cuenta.
Pero un hijo que tiene 20 y pico años, 30 y sigue dependiente, no está bien. No está bien. No está bien. Nosotros, cuando nos casamos, debemos entender que hemos formado una nueva familia. Y en esa familia ahora hay una nueva cabeza. Ya no es mi padre, ahora soy yo. Y la cabeza de mi esposa ya no es mi suegro, ahora soy yo. Y ella ahora no debe obedecer a su padre sobre todas cosas. Ella debe ahora sujetarse a mí. Ha cambiado el orden. No es dejarlos, no es abandonarlos. Es cuestión de un orden nuevo. Mira lo que dice Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, hermanos o hermanas y aun hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora te pregunto, ¿está diciendo Jesús que aborrezcamos a nuestros padres? ¿Está diciendo Jesús que aborrezcamos a nuestros hermanos? ¿Qué está diciendo Jesús? Está hablando de orden. Yo debo ser lo primero ahora, por encima hasta de tu propia vida. No es abandónalos, es que tendrías que estar dispuesto a hacerlo por mí si fuera necesario. Si tu madre te diera a elegir entre Jesús o yo, mamá, Jesús. No es abandónalos, pero ahora pon las cosas en el nuevo orden. Ahora eres de Cristo, por lo tanto, Cristo es lo primero. Ahora estás casado, por lo tanto, tu esposa es lo primero. Puedo ser muy madrero, o querer mucho a mi padre, o querer mucho a mi hermana, pero ahora lo primero es mi esposa. Y para mi esposa puede querer mucho a su suegra, a su madre, a mi suegra. Puede querer mucho a su madre y a su padre y a su hermano, pero lo primero para la iglesia ahora en este mundo, después de Dios, soy yo. Eso es, dejará a padre y madre. ¿Podemos recibir un consejo? Claro que sí, han vivido mucho y algunos son gente temerosa de Dios y nos pueden dar buenos consejos para el matrimonio, pero la decisión es nuestra. ¿En qué hijo, dónde vais a apuntar al niño a la escuela? ¿Habéis pensado? Sí, mamá, he pensado, pero hemos decidido esto. Ok, hijo, es vuestra casa. Y los papás deben aceptar su posición. No insistir, no pelear. Ok, hijo, vuestro matrimonio. Ese es mi límite, hijo. Hijo, ¿necesitáis algo? Hijo, si queréis un consejo. Hijo. Un padre puede ofrecer ayuda, pero no puede imponerse. El hijo debe marcar un límite. Papá, mira. Hasta aquí. Ahora decidimos nosotros. Es nuestro matrimonio. Tú viviste el tuyo con mamá y el tuyo con papá a vuestra manera. Ahora nos toca a nosotros. Hijo, dale eso a mi hijo. Es nuestro hijo. Lo vamos a alimentar como queramos. Ah, pero hijo, esto de los 2 años sin darle azúcar, antes le damos leche condensada en el biberón. Pero mamá es mi hijo. Respétame. Respétame. Los hijos deben, con respeto, amor, poner límites a sus padres. Porque he visto hogares destrozarse porque padres cruzan esa frontera. Si no rompemos el cordón umbilical y no reconocemos que ahora somos hogares diferentes, estructuras de autoridad diferentes, tendremos un problema. Ese desapego es necesario. No es abandono, no es deshonra y no es dejarlos de lado. Es dejarlos en su debido lugar. Padres a los que honramos y amamos, pero ahora tenemos nuestro hogar y nuestra familia independiente. Número 7. Un buen matrimonio es el matrimonio que está unido de una forma única. Génesis 2:24 decía lo siguiente también: y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Como les decía, hermanos, una sola carne. No somos con mamá ni con papá. No somos los hijos ni con mi mejor amigo. Solo somos eso con nuestra esposa. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y hay personas que han limitado esto a la relación sexual. Cuando tienes una relación te haces una sola carne con esa persona. Entonces,
algunos que venimos o vienen del mundo, ¿con cuánta gente han sido ya una sola carne? ¿Y cuál cuenta? ¿La última relación? Entonces, cuando tienes a lo mejor un caso de adulterio, ya se ha roto el pacto matrimonial y ya automáticamente eres una sola carne con la que te has acostado y ya no con tu mujer. ¿Sabes por qué creo que no? Acompáñame a un texto. Juan capítulo 4, versículo 18 dice: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. ¿Sabes qué comprendo yo? Que esa mujer estaba teniendo un caso con un hombre. Y entiendo que un caso de intimidad. Pero Jesús dice que a pesar de esa intimidad no es su marido. Ese hombre es el marido de otra. Cuando somos una sola carne no se limita al sexo. Se trata de un pacto ante los ojos de Dios. Se trata de un pacto ante los ojos de Dios. Y es tan grande ese pacto que Pablo establece que lo único que rompe eso es la muerte. En Malaquías capítulo 2 y el versículo 14 dice: y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente. Y mira la palabra que dice: aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Una mujer contra la que has obrado deslealmente, una mujer a la que has traicionado, pero sigue siendo la mujer de tu pacto. Hermano amado, tu esposa es la mujer de tu pacto. No tienes ese pacto con tus hijos. No tienes ese pacto con tu padre. No tienes ese pacto con tu iglesia. Eso solo tienes con tu esposa. Ella es la mujer del pacto. Ella es la mujer de tu pacto. Porque lo que nos hace una sola carne delante de Dios no es haber ido a la cama. Lo que nos hace una sola carne delante de Dios no es habernos dicho te quiero. Lo que nos hace una sola carne delante de Dios es un pacto matrimonial. Algo mucho más grande que una cama. Algo mucho más grande que lo físico. Algo mucho más grande que lo emocional. Un sello de unidad que solo rompe la muerte delante del creador del matrimonio. Por eso hay que entender lo que es el matrimonio antes de casarse. Porque lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. El hombre puede hacer lo que quiere. La pregunta es si sigue unido a los ojos de Dios. Porque esa es la pregunta que muchos se deben hacer. Que tú hayas roto algo en la tierra, lo que te tienes que preguntar es que si ha sido roto delante de Dios. Porque puede ser que tú estés viviendo aquí con cosas rotas, pero ¿te has preguntado si Dios lo ve todavía roto o para Dios solo hay un pacto? Eso es lo importante. Eso es lo importante. Por eso por un matrimonio siempre se pelea, se lucha, se esfuerza, se ora, porque yo creo en un Dios que hace milagros, que restaura familias, pero no en un Dios que divorcia gente. La Biblia es clara cuando dice: yo soy Dios y aborrezco el divorcio. Una de las frases de John Piper que más me gusta es esta: puedes dejar a tu esposa el día que Cristo deje la suya. Con eso lo dijo todo. ¿Cuándo dejará Cristo a su esposa? Nunca. ¿Cuándo debemos dejar a la nuestra? Nunca. Nunca. Somos una sola carne. Eso no es un papel, ¿eh? Eso no es un contrato. Es un pacto. La palabra pacto es muy importante. Y número 8, perdonen estos minutos extras, pero ya termino. Número 8, un matrimonio es un buen matrimonio cuando hay una intimidad única. En Génesis 2:25 termina nuestro texto diciendo: y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Hermano, es hermoso ver algo en la Biblia. Cuando el pecado llega, el desnudo pasa a ser una cosa de vergüenza. Mira lo que dice Habacuc 2:15. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Mira qué interesante el texto de Habacuc, porque lo que está diciendo Dios es que antiguamente se contemplaba el desnudo como algo tan vergonzoso que para que alguien se viera desnudo lo emborrachaban primero.
Nadie en su sano juicio mostraría su cuerpo sin pudor y sin vergüenza a otra persona. Por eso Habacuc dice, ay de ti, que para ver la desnudez de tu prójimo lo emborrachas. Lo emborrachas. Nosotros podemos ver el pecado de uno de los hijos de Noé. ¿Con qué tiene que ver? Con la desnudez de su padre. Hermano amado, mira hasta dónde ha llegado el pecado, que algo que la Biblia dice que daba vergüenza, ahora lo exhibimos. Los hombres quieren mostrarse sin camisa para mostrar sus torsos desnudos y musculados. Las mujeres se operan para mostrar cuerpos plastificados, llenos de colágeno, de líquidos, de alquitrán. Y vete a saber tú lo que le meten ahí dentro para parecer cosas extrañas, raras. Y simplemente seducir hombres carnales, fruto de la vanidad y la lujuria. Vamos a las playas queriendo llevar el bikini más pequeño, la parte que tape menos, si puedo hago dobles, si no playas nudistas. O en las casas se volvió común el vernos desnudos con mamá, el vernos desnudos con papá, porque al final somos familia. La pregunta es, ¿qué piensa Dios del desnudo? No, ¿qué piensa mi madre? ¿O qué piensa mi padre? ¿O qué piensa mi cultura? Dios prohíbe la desnudez delante de cualquiera, a no ser la esposa. Mira lo importante que es entender el matrimonio. Dios prohíbe la desnudez delante de cualquiera, a no ser de la esposa. Y pasa de ser algo vergonzoso a ser algo íntimo. Debería darnos vergüenza que nuestra madre nos vea desnudos. Ah, pero ella te vio desde bebé. Creo que el cuerpo ha cambiado. Ese argumento, señoras, de yo te vi desde bebé, no me parezco en nada a esa criatura. Eso es cultura que ha metido desnudo en las familias, y por eso cada vez hay más casos de incesto, de padres que violan niñas, de hermanos que se acuestan, de primos que se relacionan. Cada vez hay más cosas entre familia, entre primos ya es normal, incluso en algunos países, pero entre hermanos están habiendo casos, y padres que abusan de hijos. Tú nada, que todo el mundo vaya viendo el desnudo, que no se nos olvide que no somos ángeles, que somos pecadores, que los ojos no pueden ver todo. Pero la tenía que ver como su hija. Mira, lo siento mucho. Toda niña adolescente no debería mostrarse desnuda delante de su padre. No es del agrado del Señor. No es del agrado del Señor. Y te digo una cosa, puede ser que haya padres que no hayan hecho nada, pero solamente por haber tenido un mínimo pensamiento se van a atormentar de por qué pensé eso. Es mi hija, es mi hermana, es mi madre. Dios sabe por qué guarda la desnudez, porque Dios sabe hasta dónde ha llegado el pecado. A la luz de las Escrituras, solo una persona puede vernos desnudos: nuestro cónyuge, nadie más. Por eso los creyentes no nos desnudamos en la playa. Por eso los creyentes no exhibimos nuestros cuerpos en las piscinas, porque nuestro cuerpo solo le corresponde a una persona, a nuestra esposa o a nuestro esposo. Una cosa que en la Biblia es motivo de vergüenza, en el matrimonio es motivo de intimidad, porque el matrimonio es el lugar donde tenemos una intimidad que no tenemos con nadie más. Esos son 8 fundamentos que debe tener todo matrimonio: trabajar en equipo y no ser individualistas, mantener el orden establecido por Dios, una mujer que ayuda a su esposo, un hombre que lidera y trabaja, un matrimonio que tiene una unión que no tiene con nadie más, siendo un pacto y una sola carne, un matrimonio que tiene intimidad. Si cultivamos esas cosas, si respetamos el orden de Dios y si hacemos las cosas conforme a su voluntad, tendremos familias bendecidas. Cualquier punto de esos que rompamos desestabilizará el hogar. Pastor, de los 8, ¿cuál cumplimos para que nos vaya bien? Los 8. Los 8. Así que entiende hoy mejor lo que eres con tu esposa y cuida tu matrimonio, porque no hay una alternativa.
No hay otro matrimonio esperándote. No hay otro que te va a hacer feliz. ¿Quieres saber cuál es la mujer que Dios tiene para tu vida? La que está en el libro de familia. No hay otra. La que sale ahí es la que es. No hay otra. Y si está difícil, ora. Y si está difícil, ayuna. No le vayas a decir mañana a la gente, Dios restaura familias, y tú rompas la tuya, porque no tiene mucho sentido. Yo creo en un Dios que ama la familia. Yo creo en un Dios que ama el matrimonio. Y yo creo en un Dios que honra a los que le buscan. Ya he visto Dios hacer cosas maravillosas cuando dos pecadores se disponen a obedecerle y a buscarle. La cuestión es si queremos hacerlo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y por estas indicaciones tan importantes sobre el matrimonio. Ayúdanos a entender, Señor, la unión, la profundidad, la grandeza que hay en el pacto matrimonial, lo que somos como esposos, lo que somos como esposo y esposa, el rol de cada uno, cuánto nos has unido a lo que nos has llamado, Señor. Y ayúdanos a llevar matrimonios que te den la gloria. Ayúdanos a llevar matrimonios que te exalten y ayúdanos por tu Espíritu a cumplir los requisitos de un matrimonio conforme tú lo has creado. Queremos bendición en nuestros hogares. Queremos bendición en nuestras familias. Queremos, Padre amado, que tú, Señor, traigas dicha y gozo a nuestras casas y solo lo lograremos haciendo tu voluntad. Ayúdanos, Señor, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.